Top 10 historias espeluznantes de barcos fantasmas. De barcos abandonados despojados de toda su identificación, a los hombres que desaparecieron de su barco a mitad de la comida sin explicación, contamos con 10 historias espeluznantes sobre barcos abandonados para siempre que navegan en el mar abierto. Top 10. John Teaser. Esta fue una goleta destruida en 1813 en Mahone Bay, Nueva Escocia por uno de sus propios barcos compañeros. Se decía que en los 2 años siguientes, el Teaser apareció como un barco fantasma que desapareció en llamas en el mismo lugar que explotó con un gran número de avistamientos. Los buques que frecuentan el lugar han informado que un barco aparece para embestir a los suyos. Top 9. Sabrina. Una barcaza que zarpó de Francia en 1917, terminó en tierra con su carga de carbón y velas todavía intactos. Los 5 miembros de la tripulación habían desaparecido, sin ningún signo de lucha, pero la teoría común es que un submarino alemán los habían apresado y luego abandonado la nave. Si esto es cierto, entonces es muy posible que un barco de la Marina Real los vio y los destruyó antes de que pudieran darse cuenta de que llevaban prisioneros, dejando a la nave Sabrina a la deriva. Top 8. SV lunático. En 2007, un hombre de 70 años de edad Sterk zarpó hacia todo el mundo en su barco lunático. Él utilizó su radio aficionados para comunicarse con la Tierra, pero el 1 de enero 2009 cesó sus transmisiones. Un mes más tarde, su barco estaba inclinado y con musgos, apareció en las costas de Australia sin ninguna señal de él a bordo. 3 meses más tarde, el mismo barco fue visto de nuevo en el medio del mar por la embarcación Ciencia RV Roger Rebel, para siempre a la deriva y sin su capitán. Top 7. Cas-11. Se trata de un catamarán de 10 metros encontrado a 58 kilómetros de la costa de Australia en el 2007. Fue descubierto con el motor en marcha y una mesa con la cena servida, pero a ninguno de sus 3 pasajeros. La radio estaba trabajando, los equipos y el barco básicamente en perfecto estado y chalecos salvavidas a bordo sin evidencia de juego sucio o la participación de terceros. ¿Qué podrían hacer 3 hombres adultos para desaparecer de un barco en pleno funcionamiento en condiciones de calma? Top 6. Vela Mica. 2006, una goleta de estilo clásico diferente a todo lo visto antes, se encontró frente a la costa de la isla de Cerdeña sin tripulación a bordo. Cuenta la historia que este barco contenía una comida egipcia a medio comer, algunos mapas franceses de los mares del norte de África, algo de ropa y una bandera de Luxemburgo. Un buque que no estaba registrado en ningún país, como si este barco tenía zarpado de cientos de años en el pasado y viajando en el tiempo. Muchos teorizan que era propiedad de personas ricas, pero nunca lo registraron para evadir impuestos y podría ser un viajero en el tiempo. Top 5. Carroll A. Deering. Este se llevó a cabo en la zona de misterio favorito de todos, el Triángulo de las Bermudas. Partió de Río de Janeiro en Brasil, pero desde el primer momento surgieron problemas entre el capitán y su tripulación, afirmaban que no sabía lo que estaba haciendo, pero luego él se dirigió a todos y las cosas se calmaron. El 28 de enero de 1921, se perdió el contacto con el Deering y 3 días después se le encontró frente al Cabo Hatteras, y los equipos de rescate lo encontró completamente abandonado con las comidas a mitad de la preparación a la izquierda en la mesa, como si se hubieran desvanecido en el acto. Nunca ha habido ninguna respuesta o pistas para esta desaparición desde entonces. Top 4. Lady Lovibond. Esta fue una goleta que naufragó frente a la costa de Kent, en el sureste de Inglaterra en 1748. El 13 de febrero de ese año, el capitán Simon Reid había estado celebrando su reciente matrimonio en su camino a Portugal cuando el primer compañero de la novia John Rivers, quien estaba locamente celoso, tomó el control de la nave y se estrelló en las arenas de Goodwin, matando todos a bordo.
50 años más tarde, hubo un avistamiento de la misma nave en la misma zona. A continuación, otros 50 años más tarde, los botes salvavidas fueron enviados después de ver el mismo barco una vez más. Se creía que cada 50 años Lady Lovey Bond volvería, y lo hicieron hasta 1998, cuando, por desgracia, nunca se presentó. Top 3. Objetivo Alta 6. Este fue un buque taiwanés, encontrado en 2003 cerca de las aguas de Australia sin un solo miembro de la tripulación a bordo. Todo su combustible y provisiones permanecieron intactos, además de objetos personales y una bodega llena de mariscos. Una búsqueda a 10.000 kilómetros de la zona no presentó ningún resultado, pero luego 10 días siguientes al descubrimiento de la nave, un tripulante desaparecido utiliza un teléfono desde un barco en Indonesia, y las autoridades lo localizaron rápidamente. Afirma que el capitán y el ingeniero habían sido asesinados, y que la tripulación abandonó poco después del suceso. Top 2. Copenhagen. Un barco danés de 5 mástiles utilizado como buque de entrenamiento naval en los años 1920, en el momento, se consideró como el velero más grande del mundo, y los cadetes jóvenes a menudo subían a aprender a navegar. Luego, en 1928, la última llamada fue escuchada en ruta desde Buenos Aires a Australia. 75 personas estaban a bordo, incluyendo 45 cadetes, y es comúnmente aceptado de que chocó contra un iceberg o algo por el estilo. Luego de algunos contactos radiotelegráficos realizados pocos días después y solo el misterio y una larga e infructuosa búsqueda. Durante los siguientes 2 años, sin embargo, los avistamientos frecuentes de un barco fantasma se ajusta exactamente a la descripción de la nave que continúa apareciendo. Top 1. Rose Simons. Una goleta de 3 mástiles de 1912, con destino a Chicago con un cargamento de árboles de Navidad. Una violenta tormenta se formó en el momento que estaba en el camino, y finalmente destruyó la nave, matando a todos a bordo. Un mensaje en una botella se encontró en tierra en Sheboygan con el mensaje de un tripulante que decía: viernes, todo el mundo adiós. Avistamientos de buques fantasmas se han hecho frecuentes y un atractivo turístico, y los árboles se encuentran en el fondo del mar. Gracias amigos por ver el video completo y espero sus comentarios y sugerencias. Afirmaban que no sabía lo que estaba haciendo, pero luego él se dirigió a todos y las cosas se calmaron. El 28 de enero de 1921, se perdió el contacto con el Deering y 3 días después se le encontró frente al Cabo Hatteras, y los equipos de rescate lo encontró completamente abandonado con las comidas a mitad de la preparación a la izquierda en la mesa, como si se hubieran desvanecido en el acto. Nunca ha habido ninguna respuesta o pistas para esta desaparición desde entonces. Top 4. Lady Lovey Bond. Esta fue una goleta que naufragó frente a la costa de Kent, en el sureste de Inglaterra en 1748. El 13 de febrero de ese año, el capitán Simon Reid había estado celebrando su reciente matrimonio en su camino a Portugal cuando el primer compañero de la novia, John Rivers, quien estaba locamente celoso, tomó el control de la nave y se estrelló en las arenas de Goodwin, matando todos a bordo. 50 años más tarde, hubo un avistamiento de la misma nave en la misma zona. A continuación, otros 50 años más tarde, los botes salvavidas fueron enviados después de ver el mismo barco una vez más. Se creía que cada 50 años Lady Lovey Bond volvería, y lo hicieron hasta un submarino alemán los habían apresado y luego abandonado la nave. Si esto es cierto, entonces es muy posible que un barco de la Marina Real los vio y los destruyó antes de que pudieran darse cuenta de que llevaban prisioneros, dejando a la nave Sabrina a la deriva. Top 8. SV Lunático. En 2007, un hombre de 70 años de edad, Jure Sterk, zarpó hacia todo el mundo en su barco lunático. Él utilizó su radio aficionados para comunicarse con la Tierra, pero el 1 de enero de 2009 cesó sus transmisiones.
Un mes más tarde, su barco estaba inclinado y con musgos, apareció en las costas de Australia sin ninguna señal de él a bordo. 3 meses más tarde, el mismo barco fue visto de nuevo en el medio del mar por la embarcación Ciencia R de Roger Rebel, para siempre a la deriva y sin su capitán. Top 7. CAS-11. Se trata de un catamarán de 10 metros encontrado a 58 kilómetros de la costa de Australia en el 2007. Fue descubierto con el motor en marcha y una mesa con la cena servida, pero a ninguno de sus 3 pasajeros. La radio estaba trabajando, los equipos y el barco básicamente en perfecto estado y chalecos salvavidas a bordo sin evidencia de juego sucio o la participación de terceros. ¿Qué podrían hacer 3 hombres adultos para desaparecer de un barco en pleno funcionamiento en condiciones de calma? Top 6. Vela Mica. 2006, una goleta de estilo clásico diferente a todo lo visto antes, se encontró frente a la costa de la isla de Cerdeña sin tripulación a bordo. Cuenta la historia que este barco contenía una comida egipcia a medio comer, algunos mapas franceses de los mares del norte de África, algo de ropa y una bandera de Luxemburgo. Un buque que no estaba registrado en ningún país, como si este barco tenía zarpado de cientos de años en el pasado y viajando en el tiempo. Muchos teorizan que era propiedad de personas ricas, pero nunca lo registraron para evadir impuestos y podría ser un viajero en el tiempo. Top 5. Carroll A. Deering. Este se llevó a cabo en la zona de misterio favorito de todos, el Triángulo de las Bermudas. Partió de Río de Janeiro en Brasil, pero desde el primer momento surgieron problemas entre el capitán y su tripulación. Top 10 historias espeluznantes de barcos fantasmas. De barcos abandonados despojados de toda su identificación, a los hombres que desaparecieron de su barco a mitad de la comida sin explicación, contamos con 10 historias espeluznantes sobre barcos abandonados para siempre que navegan en el mar abierto. Top 10. John Teaser. Esta fue una goleta destruida en 1813 en Mahone Bay, Nueva Escocia por uno de sus propios barcos compañeros. Se decía que en los 2 años siguientes, el Teaser apareció como un barco fantasma que desapareció en llamas en el mismo lugar que explotó con un gran número de avistamientos. Los buques que frecuentan el lugar han informado que un barco aparece para embestir a los suyos. Top 9. Sabrina. Una barcaza que zarpó de Francia en 1917, terminó en tierra con su carga de carbón y velas todavía intactos. Los 5 miembros de la tripulación habían desaparecido, sin ningún signo de lucha, pero la teoría común es que hasta 1998, cuando, por desgracia, nunca se presentó. Top 3. Objetivo Alta 6. Este fue un buque taiwanés, encontrado en 2003 cerca de las aguas de Australia sin un solo miembro de la tripulación a bordo. Todo su combustible y provisiones permanecieron intactos, además de objetos personales y una bodega llena de mariscos. Una búsqueda a 10.000 kilómetros de la zona no presentó ningún resultado, pero luego 10 días siguientes al descubrimiento de la nave, un tripulante desaparecido utiliza un teléfono desde un barco en Indonesia, y las autoridades lo localizaron rápidamente. Afirma que el capitán y el ingeniero habían sido asesinados, y que la tripulación abandonó poco después del suceso. Top 2. Copenhagen. Un barco danés de 5 mástiles utilizado como buque de entrenamiento naval en los años 1920, en el momento, se consideró como el velero más grande del mundo, y los cadetes jóvenes a menudo subían a aprender a navegar. Luego, en 1928, la última llamada fue escuchada en ruta desde Buenos Aires a